Bueno, ahora vamos a ver cómo manejar un vector. Son arrays, pero de una sola dimensión. Acá yo ya definí una variable del tipo vector, que en este caso le estoy dando 8 valores para tener un ejemplo, pero esto puede estar llenado ya sea con números de manera aleatoria, o se los podemos pedir al usuario, o los podemos estar capturando desde un archivo desde la computadora, etcétera. La forma, no es el caso analizar cómo llenamos el vector, sino cómo voy a trabajar con un vector. Y trabajar con un vector me refiero a cómo lo voy a recorrer o cómo puedo acceder a cada elemento del vector para hacer cosas con el vector. Entonces supongamos que a mí me piden la suma de todos los elementos del vector entre sí, o sea, devolver un solo número que sea la suma de todos los elementos. En este caso yo voy a definir una variable entera llamada suma, la voy a inicializar en 0, eso es un 0. Voy a definir la variable para un for, porque acá la idea que es que en el momento en que yo tengo un vector y tengo elementos que van en el vector desde la posición 0 hasta el final de la cantidad de elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conté 8, ando re bien, bueno, 7 elementos. Yo voy a utilizar un for para ir pasando por cada una de estas posiciones desde 0 hasta 6 e ir agarrando cada uno de los elementos. Entonces esto es como, ya háganse a la idea, si yo tengo vector, si tengo un array, sí o sí tengo un for. Y si fuera una matriz tendré dos for, pero por ahora enfoquémonos en un vector de una sola dimensión, un array de una sola dimensión, y por ende tengo un solo for. Bien, empiezo el for. El i empieza, dijimos que las posiciones de mis arrays empiezan en 0, o sea que el i empieza en 0 y va a llegar hasta la última posición, que es 6. Yo puedo hacer acá de dos maneras, podría escribir eso. Puedo decir que va a ser menor a la cantidad total de elementos del vector que se obtiene con la función length, y después incremento el i. O podría haber escrito eso, si hubiera querido poner menor o igual, tendría que haber hecho vector.length menos 1. ¿Por qué? Porque el vector.length me da la cantidad total de elementos, esto sería vector.length, y como las posiciones de los elementos van desde 0 hasta 1 menos, ahí tengo el menos 1. Entonces, con este for ya sé que lo voy a utilizar con su variable para recorrer todas las posiciones de ese vector. Una vez adentro yo ya puedo, en este caso, encargarme de hacer la suma de todos los elementos, para lo cual voy a usar una variable acumulador, es decir, una variable que es igual a sí misma a lo que tenía antes, más el valor ahora que me interesa de la posición iésima del vector. O sea, el elemento, ya dijimos que el i recorre la posición, la primera vuelta del for va a ser 0, la segunda va a ser 1, así hasta el 6. Entonces voy a ir agarrando cada uno de los elementos haciendo vector en i. Me olvidé de abrir y cerrar, ahí tengo el bloque. Entonces ahí me queda listo ese for. Esta es la manera siempre en que si yo voy a trabajar con un vector, yo siempre tengo que pensar que necesito esos i, esa posición, para ir accediendo a los elementos. O sea, yo tengo un vector, pero tengo que pensar en ir accediendo a los elementos uno por uno. Bien, eso sería todo.